Había quedado pendiente esta cuestión de cómo hacíamos para escribir un cuento, ¿no? Que tomabas, vos comentaste, que tomabas un elemento y comenzabas a... Sí, una escena que generalmente viene ya con una cierta resolución. Bueno, pero puede ser para los que no tengan práctica, algo, algo cualquiera que uno ve. Y entonces uno, lo segundo, o sea, lo primero es eso que uno ve, que lo inquieta a uno, que hace que uno se pregunte, ¿por qué será así? ¿Por qué habrá sido? ¿Qué le habrá pasado al hombre? ¿Por qué se levantó? Todas preguntas en la cabeza a partir de eso que uno ve. Porque se supone que uno cuenta acerca de cosas que lo inquietan a uno, le interesan, lo sorprenden, bueno, lo asustan, bueno, etcétera, ¿no? Una vez que que las preguntas van rondando en la cabeza, uno se podría preguntar, a ver, ¿quién podría contar esto? Por ejemplo, en ese mismo ejemplo lo podría contar el viejo, el viejo podría contar lo que le pasó, o lo podría contar el muchacho del internet, lo que pasó ese día cuando él estaba con el viejo. O lo podría contar un narrador en tercera persona que los viera a los dos, los imaginara y lo contara. O lo podría contar un narrador en primera persona que estuviera como metido en la cabeza del muchacho y no supiera lo que piensa el viejo, pero sí lo que el viejo ve o hace. Claro. Lo que el viejo hace, por ejemplo. O podría ser un narrador en tercera persona que estuviera dentro de la cabeza del viejo y que viera al muchacho y todo lo que sucede con el muchacho. Entonces, bueno, podría ser eso. En ese caso hay dos personajes. También podría ser que lo contara, por ejemplo, alguien, una mujer que es escritora, que cuenta que una vez vino un hombre que le arreglaba el internet y le contó acerca de un viejo. O podría ser que lo contara Claro. un hijo del viejo, un nieto del viejo. Bueno, podría haber muchos que cuenten. Y entonces Sí. hay que ponerse en la cabeza, en la sensibilidad y en el corazón de ese que cuenta. Porque supónganse que quien cuenta es un niño. Entonces su mirada tiene que ser la mirada de un niño. Y entonces es la mirada de un niño, pero supónganse que ese niño es el nieto del hombre. A lo mejor la mirada es la mirada de un niño que quiere a ese hombre. O puede ser un niño despreciado por ese hombre. Entonces, la mirada de un niño que le tiene bronca a un viejo que vive encerrado en un lugar y que antes tocaba el piano. Bueno, Claro. digamos, según lo que uno elija, elige no solamente quién cuenta, sino la relación que tiene con lo contado. Claro. Porque ese cuento en particular tiene una anécdota. Yo la sé, porque la escuché. ¿Cuál? Esta que te Con- dije, pero ¿cuál? yo la conozco, pero estaría bueno que la cuentes porque fue muy gracioso. Sí, No sí, sé. fue muy anecdótico lo que pasó con ese cuento, con ese dato que te dio este señor que fue a conectar internet. Ah, claro, claro, claro. Porque bueno, esta persona, este muchacho, que en esa época estudiaba la licenciatura en geografía, eh, bueno, me dijo, o sea, entre que él me contó eso y yo lo escribí al cuento, pasaron muchos años. Y en ese momento yo le dije, es para un cuento. Si alguna vez lo escribo, te lo voy a dedicar. Y bueno, cada tanto, bueno, fueron pasando los años, él se recibió, trabajó como formador de docentes en la parte de geografía, sé que viajaba, daba cursos, capacitaciones, sé que tuvo un hijo y cada tanto él me ponía un correo y me decía, me preguntaba si lo había escrito ya, y que él le quería contar al hijo y demás. Esto de que una escritora, bueno, esto, ¿no? Y
Y cuando el cuento estuvo, no cuando salió publicado, sino antes, cuando yo lo tuve hecho, se lo mandé. Y le dije que lo había escrito finalmente, que lo había terminado. Él se llama Sebastián Roarte, que yo se lo dedicaba a él, que si alguna vez salía en un libro iba a estar así con la dedicatoria. Y él me dijo que, yo creo que se desilusionó, porque él me dijo, no era así. Porque claro, por supuesto, a partir de una cosa, un detalle, Claro, yo me hice toda esa película. Vaya a saber cómo era. claro, Por eso cuando decimos que la literatura es un desvío, porque, digamos, no es que es así fue la realidad. Además que la realidad de ese viejo yo tampoco la vi, sino que a partir de dos cosas que él me dijo, yo me imaginé que el viejo tenía celos por su mujer, que no, la mujer cantaba, qué sé yo, tangos en un club nocturno, él no quiso que cantara más, que solo que cantara para él, entonces es como que la ahogó en ese cariño egoísta, digamos, si se quiere, bueno, no sé, una cantidad de cosas que me imaginé, que claro. sí, que son Pero no cosas, era eso. no, no era esa, no Claro, era sí, esa. no, me imagino la situación tantos años esperando y que te digan, no, no es eso lo que pasó, pues, Porque qué claro, bárbaro. tampoco es que yo lo escribo para satisfacerlo a él, sino No, a mi propio imaginario, pero además tampoco sé lo que él vio exactamente. claro. A Y lo ahora mejor te es más pregunto, porque es, interesante, claro, y no ahora sabes. te pregunto, porque es la pregunta que me salteé desde un principio, porque después me van a retar las chicas. Sí, Eh, ahora en este contexto de encierro, ¿no? Que estamos bastante encerrados, ¿cómo sí, te está llevando con la lectura? ¿Estás leyendo? ¿Cómo te sí, está llevando con la escritura? ¿Estás escribiendo? ¿Va a aparecer algo nuevo? mira, estoy con una ¿O novela, nada? no, sí, sí, he estado escribiendo bastante, Ah, sí. productiva. Sí, yo tenía una novela empezada, poco, unas 20 páginas más o menos, bueno, borrador, ¿no? Y pensaba, después de las vacaciones, porque, bueno, nos fuimos con mi marido unos días de vacaciones a Mendoza, y después en febrero sucedió algo muy lindo, yo tuve una amiga, muy amiga en Puebla, en México, y esa amiga, que hace poco cumplía años, y entonces nos invitó a dos amigas a, a ir unos días con ella a su casa. Y entonces, bueno, entre las vacaciones de enero y las vacaciones de ese regalo y qué sé yo, no escribí en ese tiempo y dije, bueno, cuando vuelva, cuando termine y me acomode un poco, la retomo a la novela. Y bueno, cuando vine y me acomodé un poco, empezó la cuarentena por la pandemia. Entonces, los primeros como mes y medio más o menos, bueno, creo que como todos estuve bastante paralizada en el sentido que solo leía cosas que tenían que ver con la pandemia, ¿no es cierto? Después Mm. acomodé como todo, ropero, bibliotecas, alacenas, todo lo que hemos hecho de acomodo, fotos, álbumes de fotos y todo eso. Y, y bueno, después viendo que esto seguía, bueno, he hecho cosas de trabajo y en el medio retomé la novela y hubo momentos de mucha escritura y he avanzado mucho. Y otros momentos en que dejo, así tengo así algunos días en que estoy muy activa y otros días en que se va. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, que tengo acá, pueden ver ahí, unos avances de la novela con unas tachaduras, ¡Exclusivo! con ¡Qué tachaduras, bueno! borradores sobre los que estoy trabajando. Ah, Eh, mirá, todavía seguís trabajando, ¿no? Si sí, bien escribís con la compu, pero seguís borrando. imprimo, tacho, sigo, corto, algunas cosas también en la compu, pero cada Claro, tanto, cuando está más qué avanzado, genial. imprimo, tacho, corrijo y demás. Y bueno, estoy con esa novela, tengo como unas ciento y pico de páginas, estoy cerca de me doy cuenta de que estoy cerca de una resolución,
todavía no sé bien cuál, pero voy yendo hacia se van desencadenando los hechos, me doy cuenta que se van cerrando. Pero después habrá que revisar, corregir, y bueno, cada Sí. tanto corrijo, pero vuelvo hacia atrás y corrijo, pero bueno, falta corrección y todo. Pero estoy bastante avanzada. Y también escribí, más que escribí, pulí unas crónicas, pero esas son cosas que yo todos los viernes salgo en una radio, aquí, la radio de la universidad, contando una pequeña historia, que no dura más de 7 minutos y medio, 8 máximo. Y son pequeñas historias y entonces las desgrabé y bueno, y las estuve puliendo y reuniendo y eligiendo algunas y armé un libro de crónicas. Y bueno, no sé qué voy a hacer Qué con eso. bueno. Eso. Bien. ¿Y alguna historia que haga referencia a esta pandemia, el aislamiento, toda esta locura del encierro? ¿Salió algo de todo eso? Escribí, Pregunto porque vos sos de agarrar una escena y armar toda una historia. Por eso. escribí algo, pero más que nada para mí, no creo que tenga ningún valor para compartirlo. En el tiempo ese más duro, el primer tiempo en el que, de más sorpresa, más duro en el sentido de más desconcierto, leyendo mucho sobre la pandemia y sobre qué iba a pasar en el mundo y demás, eh, escribí como un cuento, sería, como una cosa parecida a un cuento, que es una mujer que vive en un mundo futuro, bastante más futuro que este, donde pasan cosas que tienen que ver con la persecución digital, digamos, que ya la gente no se encuentra, como igual que nosotros, digamos, no está el contacto con los cuerpos, pero más extremo, y con mucho control, porque en todos lados hay cámaras y todo, pero hasta que ella se desconecta. Pero es algo que no creo que vaya a tener ningún destino, era algo para mí y me ayudó como a elaborar algunas cosas. Un escritor, traductor también, me invitó a formar parte de una cantidad de gente de distintos lugares del mundo que llevamos un diario durante la cuarentena entre marzo y mitad de mayo, y ahí lo cerramos, lo cerró él, digamos, ¿no? Y entonces escribía cada día, no todos los días, pero casi todos, pequeñas entradas. La idea era que cada uno contara cómo organizaba su rutina o qué hacía en el encierro, ¿no? Claro. Bien, Eso. bien. Sí, Bueno, para mí y para nosotros, ¿no? pero nosotras durante todo este tiempo hemos charlado con un montón de escritores y inclusive, bueno, hemos hecho recitales de poesías y narrativa y demás, y siempre preguntamos, ¿no? Sí, Cómo se lleva, cómo la llevan, ¿no? sí, Cómo van piloteando este aislamiento, y a muchos les cuesta escribir. De sí, hecho, yo prácticamente no escribí nada sí. y leer como que me cuesta, no sé por qué, pero me cuesta. La escritura es, Pero bueno, qué bueno claro, que estás productiva, que esto, ¿no? Te generó sí, eso. me ha entretenido, digamos, en este tiempo. Bien. Pero la escritura es algo muy misterioso. Como vos decís, viene y se va, y a veces uno tiene todo el tiempo para hacerlo y no lo puede Y hacer. Y a veces tiene mil cosas de trabajo y encuentra un ratito para avanzar un poco. O sea, claro, es muy azaroso eso. claro. Y no es que yo todo el tiempo escriba. Ahora se dio así, pero he pasado en mi vida muchas temporadas en las cuales no escribo, no me parece en la escritura, aunque tenga tiempo o aunque no sé qué. Y tampoco me preocupa tanto porque todas las veces que se fue, volvió. Así Claro, que qué eso, ¿no? bueno. Sí, y como que tampoco soy una escritora como de carrera en el sentido de decir, bueno, en el sentido de que
yo tengo que estar todo el tiempo escribiendo. No, bueno, si no escribo tampoco muere nadie, y yo tampoco, ¿no? Claro. Bueno, lo tomás relajado. Sí, porque claro, sí, Ujú. Está sí. bien, está bien. Ahora, a ver, me gustaría saber qué opinás. En este nuevo tiempo, ¿no? Donde la información fluye velozmente, donde podemos acceder a un libro digital, o sea, Sí, videos, bueno, hay un montón de cosas, inclusive la escritura sí, sí, sí. es más fácil, ¿no? Porque tenemos todo en la pantalla. Bueno, Sí, salvo vos que corregís todavía sobre sí, sí, papel, ¿no? Bueno, pero por lo un general poquito, sí, es a como medio mucho más camino. accesible, ¿no? Sí, Digo claro. yo, ¿vos creés que a pesar de que esta nueva tecnología nos brinda, ¿no? Todos estos recursos, ¿hay menos lectores? No, no hay menos lectores, no. ¿Vos decís que no? No, 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 no creo que haya menos lectores. No creo justamente porque en las instituciones educativas se hacen las cosas que están haciendo ustedes, por ejemplo, ¿no? Cosas Ujú. que, claro, esa pregunta habría que complejizarla, porque hay más o menos lectores que cuándo, que en qué momento, digamos, Claro, con qué momento de nuestra historia lo comparamos, porque yo que tengo 66 años y que estoy trabajando en el tema de la construcción de lectores desde el año 84, bueno, yo veo un gran crecimiento de la ujú, condición lectora, sobre todo entre los estudiantes, entre los alumnos, el lugar que ocupa la escuela en eso, en la difusión de la literatura y demás, que en algún momento eso no estaba, o no estaba, por lo menos no estaba en el grueso de las escuelas y en claro. todos los sectores, capaz que estaba en algunas escuelas de élite, o me refiero, o más, en los lugares céntricos de las capitales. Digo esto porque yo me he criado en un pueblo y en la escuela a la que yo iba, bueno, prácticamente no, la literatura era más una historia de la literatura, pero no leíamos obras completas de autores, discusiones, no Ujú. había mucho de eso. Quizá porque era, como digo, era en un pequeño pueblo, era, no sé, estoy hablando de los años 60, ¿no? Entonces hace mucho. Y también cuando, yo creo que eh, quizá antes, la gente que leía, los que eran lectores, tal vez eran más lectores que ahora. Porque no había televisión, no había, bueno, muchos, no había videos, no había acceso a internet, no había un montón de otras cosas donde uno puede ver, no había series, no había, bueno, capaz que algunos que eran muy lectores, eran más lectores que ahora, pero hoy, digamos, hay más cantidad de lectores y a lo mejor más personas incluidas en el mundo de la lectura. Sectores sociales y demás, y culturales, que en algún momento no accedían al libro, ahora, fundamentalmente por el trabajo de las escuelas y de las bibliotecas populares, pero sobre todo por el trabajo de de la escuela como espacio de formación, eh, sí leen. Bueno, un libro al año, 3 libros al año, 5 libros al año, no sé, eso es como más inclusivo. Entonces, cuando uno dice se lee más, Perdón, me muteé porque mi perro está llorando. no, no importa, Bueno, invito, podemos, sí, es así, esto, bueno, es el vivo. estamos así en nuestras Noé, casas, ¿podemos habilitar micrófono sí, claro, para que los oyentes que nos acompañan puedan Eh, darle, sí, sí, yo hacerle preguntas creo que a sobre Teresa? todo, sí, sí, sobre todo No te habilitar escucho a hacer nada. preguntas. Hola, hola, hola. hola. Ahí está. Que ya tenemos un par de preguntas en línea. Yo lo que les pido, ya que estamos en un espacio solidario, ¿no? A aquellos que no pueden volver a conectarse por problemas, qué sé yo, X, o porque tienen que trabajar o lo que sea, si quieren preguntar ahora, háganlo, y los que pueden quedarse un ratito más, hacemos en el segundo Zoom, en el tercer Zoom. No sé si estarán de acuerdo o no, pero me parece que es la mejor forma para que todos puedan interactuar.
Ya tenemos 2 preguntas en línea, la invito a Florencia a preguntar, no sé si se animará, si no se anima, las reproducimos. ¿Estás por ahí, Florencia? ¿Qué tal? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, María Teresa Andruto. A mí me gustan mucho tus libros y los doy a leer. Yo te quería preguntar, porque hace un tiempo hubo una controversia justamente en relación a los textos digitalizados, ¿no? A los textos que se dan a leer digitalmente, muchas veces no de forma legal, y bueno, ahí entra el problema de lo legal. Si podías comentar un poco vos cuál fue tu posición, porque me parecía muy interesante. Sí, a mí también me parece muy interesante. Bueno, yo como les dije, soy escritora, pero también he sido muchos años profesora en secundario y en profesorados, y he trabajado mucho en espacios de formación docente. Y entonces hay siempre una tensión entre la escritora y la docente, y yo tiendo a ponerme en el lugar de la persona que está frente a aula, o sea, en este caso frente a aula virtual. Y cuando eso sucedió, cuando ese problema sucedió, bueno, ese ruido, digamos, yo tomé posición porque, digamos, yo le he dado a muchas docentes, digo casi todas han sido mujeres, pero que estaban con las librerías cerradas, los chicos no podían concurrir ni a la escuela, ni a las bibliotecas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace un profesor, una profesora? ¿Cómo hace para compartir, para que lean y demás? Entonces, bueno, un PDF puede ayudar, ¿no? Que se distribuya y, bueno, me pareció que era un acto mínimo, solidario, y no creo, sinceramente no creo que eso impida la compra del libro, porque, bueno, los libros tienen un costo importante y, bueno, hay gente que si le gusta y puede, el que puede y le gusta leer, va a ir a comprar el libro. Pero bueno, a veces no se puede, o a veces no se puede comprar, no es que no se puede comprar ningún libro, pero no se puede comprar tantos libros como a uno le gusta leer. Y entonces, bueno, me pareció que era un modo de contribuir y colaborar. Se armó ahí un revuelo muy fuerte, como si un PDF le quitara la comida de la boca a alguien. No creo que sea así. Y yo opté por eso, de la misma manera que opto por esto, que este encuentro con ustedes, yo también he hecho con mucha otra gente, muchas otras instituciones, lugares, sin preguntar demasiado, digamos, y sin pensar en qué rédito me trae o no me trae a mí, o sea, como una, no sé cómo llamarle, como una militancia del libro, de la educación, de la construcción de lectores, ¿no? Me parece que, además también me parece que en momentos tan especiales, uno también tiene que tener consideración y comportamientos especiales, ¿no? Y otra cuestión, perdón que yo me meta de nuevo, no tiene que ver con la anterior, pero cuando vos estabas hablando de tus escrituras dentro de la cuarentena, dijiste que era un texto que no tenía valor para otros, quizás. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿cómo le das valor a tus textos o cómo evalúas qué valor pueden tener? Y bueno, porque me gustan a mí o no me gustan. O sea, yo, bueno, cuando leo lo que escribo, lo leo muchas veces, lo voy puliendo y demás. Bueno, hay un momento en que digo, esto está, ¿no? Ese texto particularmente está, quiere decir, bueno, hasta acá llegué, ¿no? Es lo más cerca de lo que quiero lograr, porque siempre es como una aproximación, siempre en nuestro interior está mejor, está más perfecto, digamos. Y bueno, pero uno avanza hasta que puede, digamos. Pero en el caso de ese texto, o sea, ¿cómo me doy cuenta yo si a mí me gusta? Cuando digo que me gusta o no me gusta. Si a mí me emociona recorrerlo, y porque pienso que algo de eso puede emocionar al lector, o si a mí me inquieta y me hace preguntarme de cosas, pienso que eso también le puede pasar al lector. En este caso de ese cuento, no sé cómo llamarlo, sí, es como un cuento, es más una construcción de ideas, es más frío, es algo donde yo tomé ideas de otros,
de pensadores, filósofos y demás, y los mezclé con una historia. Tendría que darlo a leer a alguien muy ajeno a mí, por ahí lo hago en algún momento, bueno, para ver qué pasa, pero no es un texto que me entusiasme a mí en el sentido de, es como más, no es teórico, pero es casi teórico, digamos, ¿no? Era más que nada un masticar de ideas, de cosas que iban apareciendo en torno al encierro, la persecución, la distancia, los cuerpos que no se tocan. En ese primer tiempo de la cuarentena, cuando todo eso nos asombraba, ahora es un horror, pero casi que nos hemos acostumbrado un poco a esto, ¿no? Eso. Noé, ¿alguna otra pregunta? Ahí Alicia está levantando la mano. Esa es la que veo yo. Igual les pido por favor que escriban en el chat que quieren hacer una pregunta, porque de esa manera también lo podemos ver todos y todas. Pregunta a Alicia nomás. Alicia. Te estábamos esperando, Alicia. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecerles porque soy de Moreno y lo de Sandra y Rubén me tocó muy de cerca. Hemos vivido momentos muy difíciles en esta localidad. Así que, gracias chicas. Hemos pasado noches en vela, bastantes noches. Entonces, todavía eso no lo podemos sacar de encima nuestro, ¿no? Estamos constantemente con lo de Sandra y Rubén. Bueno, dejo esto aparte. Quiero hacerte una pregunta, Teresa, ni te debes acordar de mí, porque Vos sabés que tu rostro sí. ¿Dónde nos vimos? Que yo te decía que estaba trabajando como narradora comunitaria, me sí, libros en la feria, sí. que me sirvió mucho la charla con vos. Así que, un placer verte. Un abrazo, un abrazo. Sí, el libro del cartonero, que me olvido el nombre, lo trabajé el país de Juan, el país de Juan. Lo trabajé muchísimo. Trabajaba acá en el Hospital de Moreno. Bueno, voy a mi pregunta, de preocupación de abuela. Dime. Mis nietas, adolescentes, preadolescentes, digamos, leen los youtubers. Sí. No libro de texto de autor. A mí me preocupa, ¿no? Donde mis hijos me plantean, bueno, por lo menos tienen acceso al libro. ¿Vos qué opinás de esto? Mira, no es un mundo que conozca tanto, yo porque no los sigo a los youtubers, que son en realidad estamos hablando de los recomendadores de libros, los que tienen tantos seguidores y demás. Tengo entendido, pero como te digo, no es un tema que yo maneje, tengo entendido que los hay de diversas calidades, porque alguna vez, estando en una biblioteca, en la biblioteca Vasconcelos, en el DF, en México, me entrevistaron un grupo de youtubers que recomendaban muy buena literatura, digamos, libros de autores. O sea que como instrumento los puede haber recomendando, digamos, si recomiendan buena literatura, si son muy lectores y demás, pueden ser de una ayuda muy interesante para la difusión de libros, porque se trata de alguien joven que le recomienda a otros jóvenes, entonces está todo ese tema de la paridad y demás. Eso no estaría mal, al contrario, podría ser una hermosa herramienta. Lo que sucede es que muchas veces las recomendaciones son vacuas, por un lado, y por el otro, vacías, digamos, y por el otro, también sucede que cuando tienen muchos seguidores, los contratan, digamos, les pagan mucho. Editoriales, libros masivos, porquerías, productos para comer, para tomar,
Entonces ya no está esa libertad del comienzo de decir, yo leo, soy un lector apasionado y recomiendo, sino que está el dinero puesto ahí para recomendar aquello por lo que el otro me paga, en lugar de recomendar aquello que yo creo realmente que es bueno. Entonces, bueno, habría que ver quién es ese youtuber y qué recomienda, ¿no? Algunos tienen miles y miles y miles de seguidores, y bueno, también algunos escriben libros con esas experiencias, y es más, en algunos casos hay un escritor, lo que se llama ghostwriter o escritor negro, en el sentido, negro, bueno, negro como esclavo, en el sentido de que aparece como el autor, pero en realidad lo escribe otro, cobra un dinero por eso, y este que tiene muchos seguidores es el que figura con el nombre. Como en este asunto, como en otros asuntos, que en este hay de todo. Sería lo mismo que, solo que en otra dimensión. Una profesora con sus alumnos recomienda una novela que le gustó. Esa es una cosa. Y otra cosa es esa profesora que recibe de premio un viaje de vacaciones para recomendar una novela, recibe de premio de una editorial unas vacaciones o dinero, lo que fuere, para recomendarle a los alumnos una novela de esa editorial para que los alumnos la compren, suponte. Sería como lo mismo, ¿no? Una cosa es lo que uno hace genuinamente. Bueno, lo mismo también con los escritores. Yo siempre he escrito llevada por el desvío hacia la propia cosa, lo que a mí me interesa, pero podrías, a veces, bueno, hay escritores que también trabajan, bueno, si tienen un nombre importante, pagados por lugares, instituciones y demás. O sea, la posibilidad de ser corrompido está en todas las profesiones, en algunas con más oportunidades de corromperse que en otras, porque hay más dinero de por medio. Gracias. Perdón que interrumpa, y antes de seguir con las preguntas, vamos a tener que cortar esta grabación y entrar a un tercer Zoom, ¿puede ser? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Hacemos el último, así a los que preguntaron, algunas anotamos, pero recuerden, así las vuelven a hacer en el caso de que no aparezca en el chat, por favor, que hay varios comentarios y varias preguntas. Súmense nuevamente con el mismo link, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, ¿cerraste la grabación, Dani? ¿Cierro? Ahí está. Ahí nos conectamos de nuevo. Bueno, pero ¿salgo y entro o no? Sí. Sí, se va a terminar, o sea. Salimos y ya volvemos a entrar. ¿Cómo no?